Si buscas un abono casero, gratis y rico en potasio, que es ideal para que tus plantas florezcan como nunca y sus hojas tengan un verde intenso, este es sin duda tu vídeo. Esto que tengo aquí es el abono casero rico en potasio que acabo de hacer con dos ingredientes que tengo en casa y que normalmente acaban en la basura. En esta ocasión, si os fijáis, es un granulado o polvo lo que vamos a hacer. Normalmente, los abonos que hemos visto en el canal han sido líquidos y no aprovechaban el 100% de los nutrientes. Esto es debido a que en los líquidos que hemos visto en el canal, normalmente los nutrientes se extraen por infusión. Además, estos abonos se suelen conservar refrigerados y no duran mucho tiempo. Por ello, la alternativa del abono sólido es ideal, ya que al estar deshidratado conservamos el 100% de los nutrientes, lo podemos conservar todo el tiempo que queramos y, por si fuera poco, se puede aplicar en estado sólido o líquido. En el vídeo os lo voy a explicar todo. Este abono es efectivo con todo tipo de plantas. No solo es válido para nuestro huerto o jardín, sino que es muy efectivo con plantas de interior, ya que les va a permitir tener un mejor estado de salud. Os preguntaréis, ¿de qué se trata este abono? Pues bien, os voy a explicar primero qué nutrientes tiene y cómo se utiliza para luego ya explicaros cómo se prepara. El principal nutriente que tiene es el potasio. Seguido de potasio también contiene fósforo, magnesio y calcio. Luego ya en menor medida tiene hierro, entre otros minerales. Además tiene ciertas vitaminas que le vendrán muy bien a nuestras plantas. Por lo tanto, hace que este abono sea muy bueno para nuestras plantas. Teniendo en cuenta este conjunto de nutrientes, podremos ver que nuestras plantas van a florecer mucho porque estos nutrientes son idóneos para promover una floración temprana y abundante. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Muy fácil, lo aplicaremos directamente en el sustrato de nuestras plantas. Con una dosis de más o menos una cucharada sopera para una planta, por ejemplo, que esté dentro de una maceta que tenga unos 10 centímetros de diámetro. Si nuestra maceta tiene unos 20 centímetros de diámetro, pues añadiremos 4 cucharas. ¿Que tiene 30 centímetros de diámetro? Añadiremos 8 y así sucesivamente. Esto es solo una orientación, no pasa nada si añadimos más o menos cantidad, ya que es un abono casero y que además es de liberación lenta o progresiva, por lo tanto no vamos a sobrefertilizar nuestras plantas aunque nos pasemos. ¿Cada cuánto lo vamos a aplicar? Bien, lo vamos a aplicar generalmente pues cada 15 o 20 días en época de crecimiento y floración, que generalmente pues es en la época de primavera-verano. O por el contrario, cada 30 o 40 días, cuando las plantas ya están en reposo, generalmente en invierno. Venga, vamos a ver cómo se prepara. El primer ingrediente que vamos a necesitar son las pieles de la patata, muy ricas en potasio y que ya las hemos utilizado en el canal para hacer abonos líquidos, pero en este caso lo vamos a hacer totalmente diferente. Da igual el tipo de patata que sea, valen todas. Lo que vamos a hacer es, pelamos nuestras patatas y una vez tenemos las patatas peladas y tenemos las pieles, lo que vamos a hacer es ponerlas a secar. Para ello depositaremos estas pieles en un recipiente perforado, un plato, una caja abierta. Yo prefiero que sea, por ejemplo, un recipiente perforado para que se ventile también por abajo, pero bueno, podéis utilizar lo que se os ocurra. Debemos dejarla secar varios días hasta que estén totalmente secas. Yo recomiendo ponerlas a secar al sol, si es posible, claro, y a ser posible también que no se amontonen unas encima de las otras, es decir, que queden bien separadas para que así se seque más rápido y digamos que no se entorpezcan unas con otras. Dependiendo de las condiciones, pues se secarán más o menos rápido, pero yo os digo que a pleno sol, entre 1 o 2 días ya estarán listas. Existe una forma de acelerar el proceso, y es poner las pieles al horno. Bueno, más o menos, yo no lo he probado, pero más o menos si colocáis el horno entre 50 a 100 grados centígrados y con la puerta ligeramente abierta, pues colocáis vuestras pieles dentro y esperar más o menos que se sequen pues el tiempo necesario para que se sequen. Yo creo que en 1 hora como mucho ya estarían o 2, aunque yo prefiero dejarlas secar al aire libre, porque para mí quedan mejor y encima no gastamos electricidad. Pero bueno, aquí ya dependerá de la prisa que tengáis cada uno de vosotros. El segundo ingrediente que vamos a utilizar son las pieles de plátano, que al igual que las de la patata, pues son ricas en potasio y van a ser ideales para promover la floración de nuestras plantas. Haremos lo mismo que con las pieles de la patata, para que se sequen completamente. Es decir, las pondremos en tiras, preferiblemente en tiras finas, en un recipiente para que se pongan a secar. Las podemos poner a secar junto con las pieles de la patata, si aprovechamos el recipiente. Pasado un tiempo, ya tendremos las pieles de plátano y patata totalmente secas. Ahora lo que vamos a hacer es, sencillamente, molerlas para que queden lo más pequeñas posible. Sabremos que están secas porque se volverán frágiles y se rompen con facilidad, emitiendo un crujido. Incluso cuando agitamos las pieles notamos que
en el recipiente empiezan a crujir. Se escucha un ruido que es totalmente diferente. Se escuchan como que están duras. La primera opción para crear ya el abono sería molerlas con un mortero de los que se utilizan para hacer las picadas de la comida, e ir picando hasta reducir los trozos al máximo. Si las pieles están bien secas, no será un problema reducirlas casi a polvo. Eso sí, si queda humedad en las pieles, es posible que os resulte un poquito complicado, y para ello quizás sea mejor la segunda opción que os voy a explicar para hacer el molido de este abono. La segunda opción sería usar un molinillo de los típicos de café, ¿vale? Que nos va a simplificar mucho más la cosa. Va a ser todo mucho más fácil, ya que solo debemos meter nuestras pieles y el molinillo irá haciendo su función. Poco a poco lo vamos moliendo y directamente el abono que vamos sacando lo vamos almacenando. Usad el método que más cómodo os resulte. Ahora vamos a ver cómo usarlo en formato líquido para obtener un efecto un poco más rápido. Para ello llenaremos una botella con 1 litro de agua. Añadiremos entre 4 o 6 cucharadas soperas de abono en polvo que tenemos. Agitaremos enérgicamente y lo vamos a dejar reposar entre 24 y 48 horas. Mucho más tiempo es posible que empiece a oler mal y quizá ya sea una mala idea. Yo os recomiendo esto. Ahora con el líquido resultante regamos directamente nuestras plantas. Ojo, en este caso no debemos colarlo, es decir, si quedan restos o trozos pequeños de pieles dentro de nuestro abono no pasa nada. Regaremos y que estos trozos caigan sobre nuestras plantas también, porque esto ayudará a abonar nuestra planta. Otra opción pues sería hacer una infusión de abono, poniendo por ejemplo, lo que haremos es poner 1 litro de agua a hervir. Una vez que empieza a hervir, pararemos el fuego. Añadimos unas 4 o 6 cucharadas de abono y dejaremos reposar hasta que se enfríe. Una vez frío ya lo podemos usar para regar nuestras plantas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que me dejes un comentario y me digas si conocías este abono, qué te ha parecido y en qué plantas lo utilizarás. Si te gusta este tipo de contenido relacionado con abonos, insecticidas caseros, cómo cuidar plantas, etc., suscríbete a mi canal porque te va a ayudar mucho. Y no olvides echar un vistazo a todos mis otros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.